Hola a todos, hoy vamos a hablar de Sudeste de Haroldo Conti, una novela que si hay que comentar en pocas palabras, diríamos que trata sobre el viaje de su protagonista, el Boga, a través del delta del Paraná, que es también un viaje a su interior y entraríamos acá en los lugares comunes de hablar de un viaje y el descubrimiento a uno mismo, conocerse a uno mismo. Diría que Sudeste no tiene mucho que ver con eso. Creo que es un personaje que desde el vamos tiene una idiosincrasia que lo conecta a su entorno, la tierra, el río, el lugar, y que en ese viaje se va profundizando cada vez más ese aspecto, cada vez se mimetiza más con su ambiente hasta ser él y el río parte de una misma cosa. Al comienzo dice: ni él ni el viejo hablaban nunca más de lo necesario, aunque se entendían a las mil maravillas. Los dos se internaban al amanecer en aquella soledad verde y rumorosa que se contorneaba blandamente a cada ráfaga de viento. Cada uno se abría camino por su lado, con los pies metidos en el agua. A veces el agua pasaba de las rodillas, pero ellos parecían insensibles a todo eso. Detrás de la barrera verde, hacia el río abierto, oían el murmullo del agua rodando incansable sobre el banco, el alarido lejano y lastimero de algún carau, el estrépito sofocado de alguna lancha todavía más lejos, las pulsaciones acompasadas del motor diésel de los areneros navegando por el canal, el hervor en las nubes de los Gloucesters que atravesaban el cielo de un salto, perseguidos por su propio ruido. El viejo era muy hábil, a pesar de su edad. Recogía los juncos extendidos para secar en lo más alto, en torno del refugio, con una rapidez increíble y hasta con cierta elegancia. Los recogía de un manotazo y con el mismo envión los sacudía y los gavillaba, atando cada gavilla con un junco en el final del movimiento. El Boga no era tan hábil ni parecía tan reconcentrado en un asunto que no justificaba un arte. Más bien se aburría un poco, aunque poseía una paciencia, o mejor, una indiferencia inagotable. De todo esto, lo que más le placía era contemplar desde el refugio la alfombra de juncos que había desplegado pacientemente entre él el viejo y que ahora brillaba oscuramente al sol, dando a aquel paraje desolado el aspecto de una isla tropical. Al comienzo, el personaje, el Boga, trabaja con el viejo, su patrón. Mantienen todos los días la misma rutina de ir a pescar, aunque haya una inclemencia climática, hasta que un día el viejo no lo pasa a buscar. El Boga se sorprende, va hasta la casa a ver qué pasa, y el viejo le dice: me estoy muriendo. Él no le da mucha bola al principio, se va a pescar solo, después vuelve. El viejo sigue un poco en la misma, que vive con su mujer, y hay dos perros del Valle Urbano que tienen cada uno sus características también. Más adelante va a aparecer otro perro, hasta que lo llevan al viejo al hospital. Ahí hay una secuencia un poco divertida. Dice: el practicante siguió hablando un buen rato con la enfermera, como si ellos no existieran. Ni siquiera los miró al entrar. Ellos permanecieron inmóviles y silenciosos, observándolos sin ninguna curiosidad. El practicante se interrumpió de pronto y los miró a su vez, un poco turbado. Su mirada sostuvo un segundo la del Boga y luego desvió los ojos, perdiendo parte de su aplomo. Bueno, ¿qué pasa?, preguntó la enfermera, no a ellos, adoptando un tono impersonal de un empleado público. «¿Qué sé yo?», repuso la mujer encogiéndose de hombros. «No termino de entenderlos». «Ustedes dirán», dijo entonces el practicante.
volviéndose a ellos. El boga comenzó de nuevo, todavía más lenta y trabajosamente, seguro de que no iban a entenderlo. Él dijo que se iba a morir, señaló al viejo. Eso dijo hace un tiempo. El otro esperó que dijese algo más, luego hizo una ademana, como diciendo, ¿y qué más? Bueno, parece que está en eso. El practicante miró a la enfermera y pareció que iba a decir algo divertido, pero se volvió en silencio hacia el viejo y escudriñó su rostro con un inesperado aire de bondad. ¿Y usted qué dice, abuelo?, preguntó acercándose al anciano. No creo que le vaya a responder, dijo el boga, al cabo de un rato. Bueno, mejor le echamos un vistazo. Y un poco más adelante, finalmente, el viejo murió en el comienzo del verano, como si hubiera estado demorando el momento, nada más que a la espera de ese tiempo. Muchas cosas sucedieron entonces, en cierto modo definitivas y notables, aunque pasaran inadvertidas. El colorado chico vino a buscarlos con la lancha, y todos pensaron que había llegado el momento. Vamos, dijo simplemente, y partieron. Lo habían puesto en un cuartito solo. Parece un personajón, dijo el Bastos. Hacía 2 días que no reconocía a nadie. Todo en él se había consumido mansa y lentamente, y solo brillaban sus ojos, todavía más profundos. Estuvieron observándolo un par de horas, mudos y pesarosos, sin saber qué hacer ninguno de los 4. Entraron 2 monjas y se pusieron a rezar el rosario. Ellos se turbaron todavía más. ¿Qué estarían haciendo? Cuando entendieron que había llegado el momento, la vieja se aproximó al lecho y le acarició los cabellos. Había en eso una solicitud y una ternura indecible. Entonces el viejo se irguió en el lecho y los miró a todos con extraña lucidez. Parecía sereno y victorioso y tremendamente digno. Aferró una de las manos de la mujer y dijo, vieja. Fue todo lo que dijo. Esto remite un poco a esos relatos que venden mucho en la historia de el tipo que se está muriendo o se empieza a morir y vienen todos a despedirlo. Llega el hijo que está más lejos, tarda más tiempo, ahí se despide de él, viene el cura, le da esta emoción y ahí realmente se muere, casi como si fuera un acto voluntario. Tiene algo de eso. Eso históricamente se llamaba la buena muerte, la muerte gratificante, la Grateful Dead, en contraposición a la muerte maldita, que era la inesperada, la demasiado temprana, que es algo que está presente como una sabiduría de estos personajes, que si uno conoce pueblos, zonas rurales o así, le van a resultar bastante familiares. Se puede identificar más. Con gente que, como vemos, no tienen nombre y apellido, no hay ningún Rodolfo Ordóñez, son el viejo, el cabecita, el boga, gente de pocas palabras, con vidas conectadas a su entorno, dictadas por los tiempos de la naturaleza, ¿no? Que pueden ser la cosecha, la pesca, las lluvias, las crecidas. En un momento, más adelante, el boga está herido y se limpia la herida del hombro con un cuchillo y se queda como acobachado en una orilla un par de días y noches sin comer, sin hacer otra cosa, hasta que se siente bien y sigue viaje como un animal cuando está herido, ¿no? Y es después de la muerte del viejo cuando el boga emprende viaje, se sube a su bote y sale sin fecha de vuelta, sin un rumbo fijo, o mejor dicho, su rumbo es el que va a marcar el río. Va a ir según la búsqueda del pejerrey, del dorado, de a dónde lo lleve,
en general va a querer estar solo todo el tiempo, pero la, el, el río, y digo el río porque son todas estas características de dónde va según la pesca, según el tiempo, que lo va cruzando con otros personajes. Y bueno, hacia el final la novela va a tener un giro policial, digo, tiros, líos, cosa golda, va a terminar en un caso policial. Podemos leer un fragmento de más adelante. Cuando vio que se reía, el hombrecito bajó de la galería y comenzó a recoger algunas ramas para el fuego. Armó el fuego y esperó pacientemente a que el otro terminara con la inspección y se dedicara a encenderlo. Él se acercó por fin, riendo todavía, y lo encendió como acostumbraba hacerlo, aplicando un fósforo a un papel retorcido y la llama de éste, por los 4 costados, al montoncito de ramas y paja con restos de pescado, cubierto por los pedazos de troncos. Esa tarde había enganchado una tararira en una de las líneas, pero ya no le entusiasmaba nada que saliera del río con forma de pez. Las llamas crecieron en la noche, en medio del jardín, como un arbusto fantástico animado por 1000 vidas. Y ellos estaban ahí, alrededor del fuego, cada uno con su historia, como 2 ríos que acaban de juntar sus aguas después de mucho trecho y corren ahora hacia el río abierto, impulsados por una misma fuerza, una ciega y oscura fuerza. Una madrugada salió por fin al río abierto en busca del pejerrey, como si marchara una lucha, aunque la lucha fuese más bien contra el tiempo y el agua y la suerte negra, porque el pejerrey es un pez inofensivo. Y esto mismo tampoco es una lucha, si se mira bien, porque el río teje su historia y uno es apenas un hilo que se entrelaza con otros 10.000. Había preparado el bote la tarde anterior y el hombrecito lo ayudó en todo esto con una solicitud desmedida. La verdad es que lo fastidiaba un poco, porque le placía preparar estas cosas solo, haciéndolas sin ninguna prisa y con una complacida minuciosidad, como los viejos. A popa el trasmayo, plegado de manera que no había más que arrojar la lata pintada de color amarillo que hacía de boya para que se fuera solo. El primus, la pava, una botella con 1 litro de querosén, las cosas del mate y algunas galletas, a proa debajo de la lona. El bichero con el nuevo mango de tacuara a un lado, en el fondo, y el machete al otro lado, sujeto por la serreta, para lo que sea, una caja de fósforos en el bolsillo y otra dentro de la lata de yerba, muy bien cerrada, y esto y aquello y lo demás allá. Estuvo pensando si llevaba al hombrecito. Era una gran cosa contar con alguien que aguantara el bote mientras recogía. Era una gran cosa en todo sentido, aunque trajera un perro, pero no iba a hacer nada si no salía de él, porque se había hecho demasiado a la idea de arreglársela solo, y todavía no estaba decidido si le gustaba o no, ni iba a decidirlo probablemente, porque él dejaba andar las cosas, de manera que estaba en él por completo, en el hombrecito, quedarse o no, venir o no, y tal vez fuera mejor que no, porque todavía le resultaba un extraño, o por lo menos un tipo bastante raro, y porque había eso detrás, como si ocultara una trampa, algo que quizás se marchara con él si lo abandonaba, aunque estaba casi seguro de que no lo haría, al menos por el momento, y aunque lo hiciera, no cambiaría nada de lo que estaba escrito. Si fuera así, bueno o malo, o lo que sea. El hombrecito lo vio saltar al bote, y pareció esperar que le dijera algo, pero él no lo miró siquiera. Apartó el bote y remó con fuerza. Todavía estaba oscuro, pero alcanzaba a ver la silueta inmóvil sobre la costa y la mancha blanquecina del perro. Por fin desaparecieron detrás de la primera curva, y sintió un poco de lástima por los dos, como si los hubiera defraudado a su pesar. Vemos que
Es en general una prosa bastante despojada, seca, sin mucho firulete. La mayor parte del tiempo, al menos, hay algunos momentos donde algo que se quiere subrayar o acentuar, o cuando llega el momento indicado de poner ornamentos, los pone, ¿no? Pero no abusa mucho de eso, no está muy sobrecargada. El narrador, bueno, vemos que es omnisciente de este personaje, del Boga, digamos, porque sabe un poco sus pensamientos, ahí lo dice en un momento. En otro momento más adelante también dice que se había sentido solo por primera vez en el verano. Pero en general no interviene mucho, es un narrador muy medido, muy contenido en ese sentido. No sabemos todo el tiempo lo que está pensando el Boga, ni lo que está planeando, más bien todo eso se va viendo en la acción, una acción que es mínima en muchas partes de la novela, pero acción el fin. En estos aspectos me remite bastante a Hemingway, algunos de sus cuentos, y sobre todo al Viejo y el Mar, ¿no? Esta prosa que tiene, esta forma en la que está escrito y la atmósfera que crea se parece bastante. De hecho, hay una crónica de Hemingway en Cuba que sigue los pasos de Hemingway, el puerto por donde andaba, la casa, su barco, que hoy es un museo, que se consigue por internet y que es muy recomendable también. Bueno, Sudeste fue la primera novela de Haroldo Conti, publicada en 1962, tiene ya sus años. El año pasado se cumplieron 100 años del nacimiento de Haroldo Conti y que se cumplen 50 años del comienzo de la última dictadura militar argentina, también se cumplen 50 años de la desaparición de Haroldo Conti. Sé que hay algunos proyectos de homenaje dando vueltas, así que es una buena oportunidad para revalorizar un poco sus libros, ponerlos a circular más, ya que no es un autor tan leído y realmente vale la pena. Hasta la próxima.